hermanos, paz a vosotros. Les pido que se pongan cómodos en casa, tomen su cuaderno de escuela sabática y nos ubiquemos en la lección número 2, que tiene como título Dios entiende tu dolor. Vamos a dar algunos segundos para que se ubiquen en la página número 7 de sus cuadernos de escuela sabática. Muy bien. Ya que estamos en nuestra área de estudio, queridos hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios a lo largo de estos minutos. El texto base de nuestra lección del día de hoy es en Marcos 15, del verso 16 al verso 41. Y lo que nos narra aquí, hermanos, es todo el calvario que vivió nuestro Señor Jesús a manos de los seres humanos, a manos del sistema religioso imperante en ese momento, a manos del gobierno político y el sistema judicial de ese tiempo. Dice de esta manera, le voy a dar lectura en nueva traducción viviente, para que estemos en contexto. Dice así la palabra de Dios. Los soldados llevaron a Jesús al patio del cuartel general del gobernador llamado Pretorio, y llamaron a todo el regimiento. Lo vistieron con un manto púrpura y armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. Entonces lo saludaban y se burlaban. ¡Viva el rey de los judíos! Y lo golpeaban en la cabeza con una caña de junco. Le escupían y se ponían de rodillas para adorarlo burlonamente. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto púrpura y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. Un hombre llamado Simón, que pasaba por allí, pero era de Cirene, venía del campo justo en ese momento, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Simón era el padre de Alejandro y de Rufo. Y llegaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó. Después los soldados lo clavaron en la cruz, dividieron su ropa y tiraron los dados para ver quién se quedaba con cada prenda. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero anunciaba el cargo en su contra, decía: el rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 revolucionarios, a uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se burlaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Que este Mesías, este Rey de Israel, baje de esa cruz para que podamos verlo y creerle. Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él. Al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego, a las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte: Eloi, Eloi, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio. La puso sobre una caña de junco y la levantó para que él pudiera beber. Esperen, dijo, a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. Y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a él, al ver cómo había muerto, exclamó: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Algunas mujeres miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé. Eran seguidoras de Jesús y lo habían cuidado mientras estaba en Galilea. También estaban allí muchas otras mujeres que habían venido con él a Jerusalén. Este relato, hermanos, o esta porción de las Escrituras nos narran lo que comúnmente conocemos como la pasión de Cristo, el calvario o el sufrimiento de nuestro Señor. Lo que hoy vamos a estudiar, hermanos, el énfasis de esta lección es la confianza en Dios. Ya decía nuestra directora hace unos instantes, es una lección hermosa, es una lección de fe, es una lección de mucha bendición para todos nosotros que seguramente estamos viviendo o hemos vivido momentos de dificultad. El objetivo de esta lección es recordar que la pasión de Cristo fue el medio de nuestra redención para tener la certeza de que Dios comprende nuestro dolor. Queridos hermanos, nos preguntamos en la vida cotidiana, ¿por qué la pandemia? ¿Por qué el sufrimiento humano? ¿Por qué no sano? ¿Por qué no salgo de las deudas? ¿Por qué trabajo y trabajo y trabajo y no me alcanza? ¿Por qué no encuentro trabajo? ¿Por qué no encuentro un buen contrato? ¿Por qué falleció mi ser querido? Y muchas interrogantes que como seres humanos válidamente nos hacemos, como seres humanos, como hombres. ¿Es acaso Dios un ser cruel que satisface sus más oscuros deseos de poder absoluto y acarrea la miseria delante de nosotros? Nosotros estamos inmersos en el pensamiento griego, en muchas mitologías, y en esas los dioses se satisfacen de la alabanza del pueblo y de la gente. Y cuando el pueblo no los alaba, el poder de ese Dios va disminuyendo hasta desaparecer. Es ahí entonces, hermanos, donde el pensamiento del ser humano inmerso en esta cultura que traemos desde hace muchos siglos y milenios, nos hemos hecho a la idea de que quizás Dios es igual, que quizás Dios disfruta de vernos sufrir, que quizás Dios nos mandó esta plaga para castigar a todo el mundo por sus pecados, que no encontramos la cura porque Dios no lo quiere. Entonces, hermanos, eso es lo que muchas veces como seres humanos tratamos de dar respuesta a nuestras propias inquietudes y preguntas, y a veces cometemos el error de tratar de definir quién es Dios, y sobre todo lo hacemos muchas veces de manera negativa. Un Dios castigador, el Dios de la guerra, el Dios de la batalla. Y se nos ha olvidado quizás, y no quizás, se nos ha olvidado que Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios cercano, y es el Padre que muchos de nosotros quizás no tuvimos.
y en quien podemos confiar. Ante el dolor, muchos creyentes nos confundimos y nos decepcionamos de Dios, que dice ser nuestra ayuda. A veces sentimos que nuestras oraciones no son escuchadas. Y eso es lo que creemos nosotros en nuestra carne. ¿Entiende Dios nuestro dolor? ¿Cómo podemos alcanzar certeza del lugar de Dios en nuestros valles oscuros? La Biblia nos enseña lo solitarios que somos, lo solitario e individual de nuestros pensamientos y nuestra visión. Nuestro Dios hace que su Hijo se convierta en uno de nosotros y muera en una cruz. Este evento declara la manera en que Dios se involucra con la humanidad. Dios no está lejano a nosotros, Dios no es lejano a nosotros. Dios está muy cerca de usted y muy cerca de mí. El acontecimiento de la cruz, dice el narrador, es el núcleo de la fe cristiana. La encarnación del Hijo de Dios vino a la tierra, el proceso de la pasión. Cuando hablamos de la palabra pasión, es el sufrimiento de Jesús. La crueldad de la crucifixión, la superación de la aparente fatalidad y las motivaciones del Padre al guardar silencio ante el sufrimiento de su Hijo. A lo largo de la historia se han presentado diferentes maneras de entenderla. Como un rescate pagado a Satanás. A veces pensamos o se ha tratado de dar respuesta a por qué el Señor murió de esa manera. Y muchos dicen, porque fue el rescate que pidió Satanás. O fue el rescate que se le entregó a Satanás, al ser que está a la par de Dios. Cuando no es así, queridos hermanos. Una satisfacción requerida por Dios. Regresamos al pensamiento de que Dios disfruta nuestro dolor. Una influencia moral para la humanidad. La muerte de Jesús, quitándole la parte espiritual y divina, solamente lo tenemos como un ejemplo moral. Creo que tampoco, hermanos, sería justo, ni tampoco espiritual. Algunos de estos planteamientos, queridos hermanos, hacen referencia a la ira de Dios, pero esta alusión a la violencia nos da un entendimiento parcial de Dios. Sí es cierto, queridos hermanos. En el Antiguo Pacto, o comúnmente conocido como el Antiguo Testamento, se habla de un Dios fuerte, poderoso, el Dios de la guerra, el Dios de los ejércitos, el Dios que llevaba la victoria. Pero en el Nuevo Pacto, queridos hermanos, cuando Jesús se encarna, cuando Jesús se manifiesta y Dios se manifiesta con nosotros, sufriendo como nosotros, vemos que ese Dios fuerte y poderoso y temible de destrucción, ahora es un Dios de amor, de misericordia, de acompañamiento. Es un Dios cercano. En el análisis de la muerte de Cristo en la cruz, exploraremos tres ángulos relevantes a fin de mostrar que en este medio Dios expresa su amor por la humanidad. ¿A quiénes se crucificaban, queridos hermanos? Se crucificaba a los esclavos, se crucificaba a los revolucionarios o a las personas que habían cometido un delito atroz. Era el peor de los castigos. ¿Por qué? Porque eran clavados en un madero en forma de cruz, con los brazos extendidos. Y algunos estudios mencionan que eran clavados de las manos, de los pies, y el proceso en el cuerpo, hermanos, era de un martirio inimaginable. Jesús había sido lacerado en su espalda, tenía llagas, tenía cortaduras profundas. Después fue crucificado. En los pies, muchas veces colocan que los pies fueron crucificados así, pero hay estudios que muestran que fue crucificado así, con los pies paralelos
a las orillas del madero, de la cruz, con maderas, como cuando ponemos un clavo o un tornillo para que no rompa y quede. Entonces, hermanos, el que estaba crucificado, número uno, estaba sufriendo porque las llagas estaban presionándose y causando fricción en el madero, en la cruz. En esa agonía, hermanos, el cuerpo estaba sostenido y en una posición donde difícilmente el oxígeno entra al cuerpo. Para poder tener oxígeno y seguir viviendo, el que estaba siendo ejecutado trataba de levantarse en la parte de sus pies. Pero ¿qué creen, hermanos? También estaba clavado con clavos. Estaba sujeto con clavos, perdón. Entonces, queridos hermanos, la agonía era inimaginable. El sufrimiento era inimaginable. A esto, queridos hermanos, súmele los insectos que seguramente estaban molestando al ser ejecutado, las inclemencias del tiempo, la lluvia, el granizo o el sol, el calor sofocante, las burlas de las personas que estaban observando el espectáculo. El hecho de echar suertes era una burla brutal, hermanos. Y todo eso vio nuestro Señor, nuestro Dios, que estaba sufriendo su Hijo, nuestro Señor Jesús, en la cruz. Y el Señor no hizo nada. ¿Por qué no hizo nada, queridos hermanos? Vamos a continuar con este estudio para poder descifrar el corazón de Dios en nuestro entendimiento, hermanos. La cruz hizo posible una nueva intimidad con Dios. En los evangelios sinópticos mencionan que en el momento de la muerte de Jesús, la cortina del templo se rasgó de arriba hacia abajo y se abrió la cortina. Y lo hemos visto muchas veces en películas, en caricaturas infantiles bíblicas. Es la imagen que tenemos de cómo se rasgó el templo y quedó a la vista el lugar santísimo. En el Antiguo Testamento se describe que una vez al año, queridos hermanos, y lo podemos encontrar en Levítico capítulo 16, se habla del día del perdón, que en hebreo es Yom Kippur. Y ese día era el más importante y está escrito en Levítico 16. Y usted a lo largo de ese capítulo en su casa podrá ver todas las indicaciones que había dado el Señor. En pocas palabras, hermanos, se lo resumo de esta manera. El sacerdote, el sumo sacerdote, era el único autorizado de entrar al lugar santísimo, a ese lugar oculto donde se encontraba el arca del pacto. Y el Señor había dado el Señor indicaciones precisas y estrictas. Y en el verso 2 de ese capítulo 16 de Levítico dice: Levítico 16, solamente le voy a dar lectura para que tengan una referencia, queridos hermanos. Dice así: el Señor le dijo a Moisés: advierte a tu hermano Aarón, que era el sumo sacerdote, que no entre cuando quiera en el lugar santísimo, que está detrás de la cortina interior. Si lo hace, morirá. Pues allí está la tapa del arca, el lugar de la expiación. Y yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación. Entonces, hermanos, lo que nos indica este fragmento es que no podían entrar en cualquier momento. Hoy amaneció soleado, hoy voy a entrar al lugar santísimo. No, hoy amaneció con frío, voy a entrar al lugar santísimo. No se podía, hermanos. Solamente podía accesar el sumo sacerdote una vez al año. ¿Cuándo? ¿Cuándo, queridos hermanos? En el verso 29.
En el 10º día del mes señalado a comienzos del otoño, deben negarse a sí mismos, es decir, ayunar. Ni los israelitas de nacimiento, ni los extranjeros que vivían entre ustedes harán ninguna clase de trabajo, y esa es una ley perpetua para ustedes. En el día 10º del mes, que muchos manejan actualmente como el mes de Tishrei en el calendario judío. Y actualmente, cuando menciona otoño, como el calendario hebreo es lunar, podía caer entre septiembre y el mes de octubre. Actualmente, en el calendario judío actual, el moderno, también el Rosh Hashanah, que es el año nuevo judío, se celebra igual entre septiembre y octubre. Se hacen 10 días de expiación, es decir, de perdón, y el 10º día es el Yom Kippur, que es el día del perdón, el día central, el día más importante de esta celebración, o más bien de estas costumbres y de este pueblo, el Yom Kippur. Tanta importancia, hermanos, hacía que el sumo sacerdote en los tiempos de Jesús tenía que entrar, se ponía unos cascabeles o unos campanitas, dicen unas campanas, dicen algunas escrituras o versiones. Esas servían para que, como no podían acceder las demás personas o sacerdotes, pudieran escuchar que estaba con vida aún el sumo sacerdote, que no había muerto. Pero por si el sacerdote moría, si quizás cometía algún error o pasaba por alto alguna indicación y moría y caía muerto ahí adentro, se iba a dejar de escuchar las campanillas. Entonces, en la parte del pie, del tobillo, tenía amarrado un lazo. ¿Para qué, queridos hermanos? En caso de muerte, como nadie puede entrar al lugar santísimo porque también morirían, entonces con el lazo jalarían el cuerpo del sumo sacerdote que hubiera fallecido adentro del lugar santísimo. Entonces, hermanos, podemos ver que este lugar era inaccesible para cualquiera de nosotros. ¿O usted cree que si continuara ese sistema, usted fuera un sumo sacerdote? Pues al menos yo no creo, porque no soy, para empezar, no soy ni judío. Entonces, para nosotros era inaccesible ese lugar. El sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz, dice Hebreos 4:16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. ¿Ven, queridos hermanos? Esta carta escrita para los hebreos, para los descendientes del antiguo pueblo. Les dice ahora, acérquense al trono de la gracia de Dios con confianza, porque van a recibir misericordia. Pero esto, queridos hermanos, esta acción de temor y de temblor, ahora podemos acercarnos con toda confianza a nuestro Dios. Gracias a Jesús, nuestro acceso al Padre está despejado. Nos ha provisto un mediador suficiente para siempre. Dios establece una relación de revestida o transformada de gracia y de ternura. Cuando usted está con su pequeño hijo, o cuando sus hijos fueron pequeños, o cuando usted está con sus nietos, ¿qué le provoca a ese pequeñito ser? Nuestros hijos o nuestros nietos o sobrinos, con su inocencia, mirándonos, pidiéndonos los brazos para que les carguemos, nos provoca amor y ternura. De esa misma manera, hermanos, e incluso mucho mayor ternura y amor, el Señor nos ve.
porque a pesar de que nosotros veamos a nuestros hijos o nietos o sobrinitos, voy a decir esta palabra, puros e inocentes, nosotros ya no somos ni puros y tampoco ya somos inocentes. Pero a pesar de cómo somos y a pesar de quién somos, el Señor nos mira con amor, con gracia y con ternura. ¿Y eso qué lo hizo posible? El sacrificio en la cruz. Primero. Segundo, la cruz revela los límites de los logros humanos. El ser humano fue incapaz de resolver sus problemas esenciales. Permanecía cautivo bajo el pecado. ¿Qué hacían cuando un ser humano cometía un homicidio, cuando cometían adulterio, cuando cometían ciertos pecados escandalosos y fuertes? ¿Qué hacía el sistema religioso de ese entonces? Los mandaba a ejecutar. Tan sencillo como eso. No había restauración, no había oportunidad de perdón. Pecaste y tu pecado fue este y este y este, y tengo estos testigos, 1, 2, 3 testigos que te vieron pecando, o que aunque no te hayan visto, pero están diciendo que lo hiciste, por lo tanto vas a morir. Y hasta el día de hoy, queridos hermanos, en algunos países nos seguimos manejando de esa manera con la pena capital. Y eso es lo máximo que puede hacer el ser humano con sus sistemas para tratar de enmendar y corregir, aunque muchas veces lo usan para dar un ejemplo, para que los otros o las otras personas no cometan los mismos delitos, más que restaurar al ser que cometió la falta. Lo que fue un espectáculo público, cuando las autoridades de la época se agruparon frente a un hombre inocente, es decir, frente a Jesús, y el sistema de justicia más renombrado, que es el romano, o que fue el romano, ejecutó la sentencia, pero lo que parecía el mayor fracaso, cuando ellos creían que habían vencido, cuando el enemigo creyó que había vencido, al ejecutar a nuestro Señor en la cruz y verlo muerto, desde nuestra perspectiva, en nuestro entendimiento divino, hermanos, fue el triunfo sobre todos los poderes rebeldes. Colosenses 2:15 dice de esta manera: de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales de ese entonces y terrenales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Venció al sistema romano y venció al sistema político y religioso judío. Por medio de la muerte y resurrección, ¿en qué momento los evidenció? Al momento de resucitar. En ese momento se quedaron. ¿Qué pasó? Hay algunas películas o series, en una serie que vi, que se llama Después de Cristo, así se llama esa serie. Ahí en la trama trataron de decir que el sumo sacerdote cuando se entera que Jesús sale, trata de sobornar a los soldados, diciéndoles que no digan nada, que van a tener beneficios económicos. Y así se maneja el sistema humano, a raíz de corruptelas, a raíz de beneficios meramente materiales. Pero nuestro Señor Jesús, con la resurrección, demostró y avergonzó a todo esto que tenemos en la tierra. Tercero, la cruz trae a la luz una característica inesperada de la divinidad, que es la humildad. El relato de la pasión de Jesús expone las vejaciones que sufrió aquel que vino de la gloria de Dios, quien poseía la santidad y justicia más elevada, y sin embargo fue humillado corporalmente y en su espíritu.
Se le avergonzó, se le torturó, se le abandonó y asesinó. En ese o en ese proceso, hermanos, el hijo, el torturado, el sentenciado, el ejecutado, guardó silencio. No abrió su boca para protestar o quejarse ante su padre. No expresó la aflicción por el abandono. Quizás sí, hermanos, cuando dijo: Señor, si es posible que pase esta copa. Si es posible, dicen algunas otras versiones, que no pase yo este sufrimiento y este calvario. Pero al final del día, que se haga tu santa y perfecta voluntad. Humildad. El profeta Isaías dice del Mesías: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. En una versión un poco más entendible, queridos hermanos: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Isaías 53:3. Entonces, queridos hermanos, también la cruz nos muestra la humildad. Primero hizo posible intimidad cercana con Dios, nos acercó al Señor, la cruz. La cruz nos mostró lo finito que somos en nuestras formas de hacer justicia o de entender las cosas. Y 3, la cruz nos mostró humildad. En el análisis, hermanos, vienen algunas preguntas que le hago, y si usted quiere ir comentando en el chat, lo puede hacer, querido hermano. Esa es una oportunidad para que todos aprendamos juntos. ¿Por qué, si Jesús era el Hijo amado, en quien se solazó el Padre, solazar es en quien tuvo contentamiento? Si Dios tenía contentamiento en Dios, en Jesús, al ver su obediencia y disposición, ¿no fue protegido de las bocas y manos perversas? ¿En qué momento el Señor expresó de Jesús que era su Hijo amado? En el bautismo y en la transfiguración. En esos 2 momentos, nuestro Dios demuestra y hace del conocimiento de la gente que Jesús era su Hijo amado y que estaba complacido con él. Entonces, ¿por qué el Señor no lo protegió de todo el sufrimiento que iba a pasar? Número 1, ¿por qué Jesucristo va a la cruz? ¿Desde cuándo habrá sido establecido? Para dar respuesta a estas preguntas, hermanos, permítame leer 1 de Juan 4:10. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Y 2 de Corintios 5:18, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Y la afirmación de Pedro en Pentecostés, en el día del Pentecostés. Pero Dios sabía que lo que iba a suceder, y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado, con la ayuda de gentiles sin ley. Ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Los gentiles eran los romanos. Entonces, queridos hermanos, la muerte de Jesús ya era un plan que tenía nuestro Dios para el perdón de nuestros pecados, porque el Señor quería que nosotros estuviéramos cerca de Él, porque el Señor
ya no toleraba el acto de que una vez al año el sumo sacerdote, solamente una persona, fuera a pedir perdón por los pecados del pueblo y de la gente. Porque el sistema ya se había corrompido. Porque yo podía pecar ahora, y el pecado que usted quiera, y lo único que yo hacía era agarrar un borreguito y llevarlo ante el sacerdote para que lo sacrificara y pidiera perdón por mis pecados. Y a los 15 días lo mismo, y al mes lo mismo, y en el trimestre lo mismo, y al año lo mismo. Y si yo tenía la suficiente solvencia, lo pudiese haber hecho diario. Y el Señor ya no toleraba esto. Sin mencionar que también había corrupción ya en el sistema religioso. Cometiste pecado, pues ya cómo, ¿no? ¿Qué ofreces? Y eso lo podemos ver en la actualidad, queridos hermanos. ¿Se dan cuenta que la palabra de Dios no tiene vigencia? Al día de hoy, a veces nosotros nos acercamos a Dios cuando estamos llenos de culpa, o le decimos al hermano o al pastor: pastor, ore por mí porque estoy bien mal. Pero el sacrificio de nuestro Señor fue para darnos ese acceso directo hacia Él. Actualmente usted no necesita que yo ore por usted por sus pecados. Lo puedo hacer, por supuesto, y con gusto lo haría. Pero usted tiene la oportunidad directa de estrechar comunicación con Dios. Solamente es cuestión de que busque el lugar y el momento adecuado para tener esa comunicación con Él. Pedir perdón por sus pecados. Darle gracias por lo que le ha dado. Dios mismo, la muerte de Jesús fue el sacrificio expiatorio a causa del cual Dios desvió de nosotros su ira. El inocente fue condenado a fin de justificar al culpable. Este fue el precio por el perdón de nuestros pecados, de justificar al culpable. Dios mismo asumió el precio del rescate de los pecadores. Al contemplar la cruz, hermanos, podemos decir: lo hizo Él. Su amor lo llevó allí. En el plano divino, el Padre amoroso de este hijo que había sido ejecutado, que estaba siendo ejecutado, de este hijo obediente que se siente abandonado durante su agonía, lo conduce al Calvario. Los hombres se preguntan: ¿dónde estaba Dios cuando su hijo moría? Pablo respondió en 2 Corintios 5:19: Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. ¿Dónde estaba Dios? Hace algunos años yo me hice esa pregunta también. Pero es que ¿por qué Dios permitió que Jesús sufriera de esta manera? Y Pablo nos responde a todos nosotros: Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. ¿Quién entregó a Jesús a la muerte? Octavius Winslow, un predicador del siglo XIX, bautista, contemporáneo de Carlos o Charles, disculpen el Spurgeon, algo así. Contemporáneo de este gran predicador que Facebook está lleno de citas, dijo lo siguiente: no fue Judas por dinero, no fue Pilato por temor, no fueron los judíos tampoco por envidia, sino fue el Padre por amor. Fue el Padre por amor. Cuando nosotros, hermanos, veamos que Cristo va a la cruz, tenemos que tener la certeza de que fue el plan de Dios
por amor a nosotros, por amor a usted y su situación. 2, el Hijo no va solo a la cruz. El Padre va con Él en la disposición de salvar al mundo. No podemos imaginar que el Padre que se muestra tierno con el mundo haya sido indiferente con su unigénito. El Padre deja que el juicio falso siga su curso, permite que su Hijo dé su último suspiro, porque así correspondía al plan que ambos definieron desde el inicio de la creación. Ellos ya así lo habían estipulado. La salvación tuvo un precio, y este no solo lo pagó el Hijo, sino también el Padre, al dejar que el objeto de su amor derrame su sangre hasta morir en aparente soledad. Entonces la cruz es tanto el dolor del Hijo como el dolor del Padre. En el Calvario, Dios escogió ser herido. ¿A usted le duele cuando su hijo, su nieto o su sobrino se raspa? ¿Le duele? ¿Verdad que sí le duele? Cuando su hijo se cae, ¿le duele? Cuando su esposa o su esposo va a ser sometido a una cirugía o lo ve recuperándose de la cirugía, lo ve sufriendo, nos duele. Entonces no podemos siquiera dudar que al Señor le dolió ver a Jesús sufriendo en la cruz y morir de esa manera. Pero era el precio que Él ya había decidido ofrecer o dar por causa de nosotros, de nuestra maldad, de nuestra apatía, de nuestra arrogancia, de nuestra cerrazón, de nuestro pecado, para acabar pronto. Dios sufrió por culpa de nosotros. Dirá usted, pero yo no viví hace 2000 años. Pero si no hubiera sucedido eso, hermanos, no tendríamos nosotros la oportunidad de salvación que tenemos. Y nosotros continuamos el legado de nuestros antepasados, pecando y haciendo lo perverso y lo malo. Sería válido ese argumento si fuéramos diferentes. Pero como no somos diferentes y somos completos pecadores, nos alcanza esta palabra y nos alcanza este sacrificio. Y lo único que le pido es que haga memoria en lo que ha hecho en su vida. Todos estamos luchando, hermanos, constantemente. Y muchas veces luchamos contra nosotros mismos. Sí, con los elementos, sí, con lo que nos rodea, pero al final del día luchamos también contra nuestros egos, yo lucho contra Israel mismo. Podemos tomar la imagen del que muchas veces ponen las caricaturas o en series cómicas, el diablito y el angelito. Es una forma de que el ser humano trata de explicar, ¿no?, los pensamientos malos y buenos, ¿no? Pero en mí, así como en usted, está el pensamiento y el espíritu perverso. Pero luchamos contra ese espíritu, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, que tuvimos acceso a Él a través de este sacrificio. Por lo tanto, el sacrificio en la cruz, queridos hermanos, y el sufrimiento de Dios fue por causa de nosotros. Amar duele y a Dios le duele, le cuesta. Su amor a la humanidad y su amor a la humanidad. Dios tomó la iniciativa de hacerse presente en Jesús, quien se encarnó, fue un ser humano como nosotros, tenía la misma condición que nosotros. Usted véase, hermano. Si se pellizca, y si el Señor Jesús se pellizcaba, también le dolía.
también se cansaba, también sufría. Después del bautismo, Él fue llevado al desierto. Y Él padeció lo mismo que nosotros estamos padeciendo constantemente. Hambre física, el hambre del poder. E incluso en nosotros mismos, el yo mismo. Esa es la imagen de lo que nosotros sufrimos constantemente. En ese momento de cansancio, de agonía por el hambre del ayuno que había tenido de 40 días y 40 noches, debe ser muy difícil eso. Nosotros pasamos 8 horas, 10 horas y ya el cuerpo se está descompensando. Ahora, un ayuno de 40 días, 40 noches, hermanos, para un ser humano es algo agobiante, es algo difícil, y el enemigo se trató de apoderar de los pensamientos de nuestro Señor, como lo hace con nosotros muchas veces. Pero nuestro Señor nos enseñó a cómo decirle: espérate, tranquilo, tranquilo, porque esto es territorio de mi Señor. El que cometamos pecado o no, no depende de un ser, sino depende de nosotros, de nuestras propias decisiones, queridos hermanos. Juan 1:14 dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Hemos visto su gloria, la gloria única, Hijo del Padre. La cruz de Jesús no es entonces grato solo a Dios, sino aquello en que Dios se expresa. Él mismo, como se expresa Él mismo como grato a los hombres. La cruz no hay que verla como designio arbitrario de Dios, ni como castigo cruel hacia Jesús, sino como consecuencia de su decisión libre de amar, la encarnación, el acercamiento radical por amor y con amor hacia nosotros, el ejemplo de Jesús acercándose a la mujer, el ejemplo de Jesús sanando a las personas en necesidad que ya se han postrado años, décadas. A eso se refiere con amor radical, acercamiento radical. Lo lleve a donde lo lleve. ¿Qué nos dice esta forma de intervención de Dios sobre su carácter? ¿Piensa usted que Dios sigue comprometido con la humanidad? Preguntas para nosotros, queridos hermanos. El Señor ha intervenido en la humanidad con amor por causa de nosotros. El Señor fácilmente pudo haber enviado una legión de ángeles a que desapareciera todo y dejar a los buenos, ¿no? El Señor hasta este momento Él podría ejercer su autoridad de esa manera, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque nos quiere, porque quiere que estemos con Él y que tengamos un acercamiento con Él. Perdón, me espantó un ruido que por aquí se escuchó. Jesús muere nuestra muerte. Punto número 2. Por las Escrituras aprendemos que la muerte de Jesús no es una casualidad ni una meta de placer pervertido. No fue una equivocación ni una muestra de masoquismo. El masoquismo es amor hacia el sufrimiento, ¿sí? O el disfrutar el sufrimiento o el disfrutar el dolor. En el primer sermón de la iglesia, en el día del Pentecostés, Pedro declaró lo siguiente: el centro de la fe cristiana lo constituye la muerte y resurrección de Cristo. Y así predicamos. Y es lo que predicamos en los evangelios, hermanos. Y es el punto central. Y gracias a ese sacrificio es que nosotros tenemos esta oportunidad de nueva vida y de bendición.
¿Cómo coinciden dos voluntades? La del Padre y la del Hijo. ¿Podría haber sido posible una redención sin sacrificio? Hebreos 9:22 dice de esta manera: de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces, el Señor pudo haber actuado, ya les decía hace unos instantes, de manera diferente, con todo poder y toda autoridad. Pero era necesario para nosotros, es que es necesario para nosotros ver sangre, hermanos. ¿Cómo es el ser humano? ¿Cómo es la humanidad tan perversa? Necesitamos ver algo palpable para creer. Entonces, el plan de Dios fue de esta manera. Él pudo haber actuado de otra forma, pero lo hizo así por causa de nosotros. Si lo hubiera dicho de otra forma, no estuviéramos aquí, la mayoría de nosotros, sino es que los que estamos aquí. ¿En qué nos beneficia que el Señor nos haya redimido asumiendo la naturaleza humana y no por un decreto judicial? El Señor primero nos enseñó cómo afrontar el pecado, cómo afrontar y vencer a las tentaciones. Y nosotros en nuestra humanidad podemos un poco imaginar el sufrimiento del Señor. ¿Ustedes vieron la película La Pasión de Cristo? De Mel Gibson. Si puede, véala en algún espacio que tenga, La Pasión de Cristo. Y es una película muy cruel, muy cruda. Maltratan mucho al personaje central. Y me acuerdo que, ¿dónde estaba yo? Me parece que estaba en Puebla. Fuimos a ver esa película y la fuimos a ver al cine. Y en esa película fuimos creyentes, fuimos creyentes de diferentes denominaciones. Cuando digo denominaciones, cualquier asociación religiosa, e incluso yo creo que hasta los que se denominan ateos. Pero algo les aseguro, que ese día que salimos del cine, hermanos, salimos con ganas de portarnos bien. Porque vimos el sufrimiento que plasmaron en esas imágenes del maltrato, de la tortura a la cual fue sometida, según esa trama, nuestro Señor. Y dicen los expertos que fue aún peor. Y sí lo creo, queridos hermanos. Los expertos en el tema dicen que fue inmensamente peor el sufrimiento. Tan solo el poder analizar el proceso de la crucifixión y ese momento de agonía, a mí me da mucho espanto la manera en cómo el ser humano es tan maquiavélico para poder ejecutar a una persona de esa manera. Hay hoy otras formas, el día de hoy. El ser humano buscará formas para destruirse a sí mismo y al prójimo. Pero nuestro Señor, a pesar de cómo somos, nos muestra su amor a cada instante. El amor encuentra su camino de sobreponerse a todos los obstáculos, de reconciliarse con el amado a un precio muy alto. Jesús declara su disposición a la entrega en la redención humana. Juan 10:11. Juan 10:11 dice de esta manera: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Y del 17 al 8, el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio.
pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. ¿Qué motiva a Jesús para admitir el camino de la cruz? ¿Importa de alguna manera su plena disposición para el sacrificio? ¿Por qué necesitamos saberlo? Porque nosotros también pasamos momentos de aflicción y de sufrimiento. Muchas veces sabemos que vamos a ser sometidos a tratamiento médico, sabemos que vamos a ser sometidos a una cirugía, sabemos que vamos a ir a una audiencia legal, sabemos que vamos a tener que negociar algo. Sabemos que estamos luchando y quizás vamos a luchar más contra la enfermedad en unos meses, en unos años, en unos días. Pero lo que nos enseña el ejemplo de Jesús es que debemos confiar en Dios, porque Dios va a estar con nosotros, cercano a nosotros. Es esencial que mantengamos unidas dos formas complementarias de ver la cruz. En el nivel humano, hermanos, de un lado, Judas entregó a los sacerdotes a Jesús, quienes lo crucificaron, pero en el nivel divino fue el Padre el que lo entregó. De un lado, Judas, lo que se nos viene a la mente siempre cuando leemos los relatos bíblicos es Judas entregó al Señor, pero en el plano divino fue Dios, el Padre, quien entregó a Jesús, y Jesús se entregó Él mismo para morir por nosotros. Primera de Pedro 3:18, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. ¿Merecía Jesús el sufrimiento? Y aquí menciona el drama bíblico de Barrabás, un criminal arrestado. Expertos dicen que era quizás un revolucionario, como estaba en ese entonces dominado el territorio de Israel por el Imperio Romano. Habían facciones que querían hacer un golpe de estado y tomar el control político de ese lugar y gobernarse a sí mismo, porque ya tenían muchos años bajo la opresión romana. Entonces se dice que en un intento de golpe de estado, de asalto, lo capturaron y también hubo un homicidio, mencionan algunos escritores o eruditos. Entonces por esa causa fue encarcelado. Bueno, y también lo menciona la Escritura, que era un disidente. Y la gente, y en el día del perdón, que era en la celebración de la Pascua, estaba la tradición de perdonar a un encarcelado, que el pueblo o la gente clamara para dejarlo libre. Entonces pusieron a Barrabás, un criminal que seguramente iba a morir crucificado, un pecador, y ponen a uno que es Jesús, quien no pecó nunca. Y el pueblo, ¿a quién creen que eligió? A Barrabás. ¡Liberen a Barrabás! A Jesús crucifíquenlo. Están las Escrituras, no me lo estoy inventando. El Hijo fue entregado en manos malvadas, por manos malvadas. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Dice Romanos 8:32. ¿Se agotó el amor de Dios en la cruz? ¿Esa manera de mostrar amor será su forma de ser? ¿Qué opina usted, hermano? ¿El amor de Dios se acabó en la cruz con la muerte de su Hijo?
Me viene a la mente cuando éramos niños chiquitos, salíamos a jugar. Yo crecí, bueno, parte de mi infancia fue en Emiliano Zapata, en Martínez de la Torre, Veracruz, y fue 6 años de mi infancia, y salíamos todas las tardes a jugar fútbol, descalzos ahí en la calle, en las piedras, en la tierra, ¿no? Pero pues, ¿sabes? Se nos ponchaban las pelotas y tenemos que recurrir a alguien que tuviera un balón. Y todo estaba súper bien mientras el dueño del balón estaba contento. Pero si se enojaba o no elegíamos al dueño del balón, agarraba el balón y se iba. ¿Dios hizo acaso lo mismo? Vio morir a Jesús, lo resucitó. Vente, hijo, vámonos, que se queden estos perversos. Y de una vez los destruyo. Fuego y azufre o inundación o todo junto, ¿no? Dios pudo haber hecho eso, hermanos, pero no lo hizo. Entonces, no se agotó el amor de Dios. El amor de Dios continúa. Hermanos, para ir aterrizando este estudio, hermanos queridos, en la aplicación, vamos a analizar brevemente lo siguiente. Dios no permanece de brazos cruzados, observando fríamente el sufrimiento de sus criaturas. Esto es una afirmación, hermanos. Dios no permanece de brazos cruzados, observando fríamente el sufrimiento de sus criaturas. Él está atento y comparte nuestros sufrimientos. Él soporta la angustia de ver a su Hijo enviado amargamente a la muerte cruel y vergonzosa de la cruz. Pregunta el escritor, ¿puede hacer suya esta declaración? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Usted puede escribir en el espacio de los comentarios de aquí de Facebook. ¿Puede hacer suya esta declaración? ¿Usted cree que Dios permanece cercano a nosotros? ¿O cree que Él nos observa fríamente? Usted puede opinar sí o no. Y saben que es válido porque somos carne, somos seres humanos. Y tenemos diferentes formas de entender las cosas que nos rodean o lo que estamos sufriendo y cómo nosotros consideramos que Dios nos responde. Es válido, hermanos, es respetable. Pero en esta lección, querido hermano, el objetivo de esta lección es recordar que la pasión de Cristo fue el medio de nuestra redención, pero sobre todo de mantener nuestra confianza en Dios. ¿Usted cree que el Señor es ajeno a sus enfermedades que está padeciendo? ¿O cree que Él está atento, acompañándolo en todo momento? El Señor se ha manifestado con usted en estos momentos de adversidad, no solamente de enfermedades, de problemas psicológicos, problemas emocionales, cuadros de depresión, de ansiedad, de estrés, cualquier enfermedad que se le venga a la mente o que esté padeciendo, problemas sociales. Muchos de nosotros, como no somos nada más de Jalapa los que estamos en esta transmisión, sino también hay hermanos de otros lugares, en algunos lugares el crimen organizado está asolando a las poblaciones. Problemas legales, esa montaña que vemos que se nos viene encima legalmente. Ese préstamo interminable de pagar que seguimos pagando y pagando y pagando y no nos alcanza ni nosotros ni para comer. Y decimos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no me miras? Y muchos decimos, quizás cómicamente, Señor, pues quizás tú crees que
si tengo dinero me va a hacer daño, por eso no me lo das, ¿no? Hermanos, debemos tener plena confianza y seguridad de que el Señor está con nosotros en estos momentos. No sabemos si vamos a tener para el lunes, porque me quedé sin trabajo. Confía en Dios. Y no se lo digo como una muletilla. No, confía en Dios, querido hermano, hermana. Ponga su confianza en nuestro Señor y Él va a obrar. Él va a poner los medios. ¿Cree que su enfermedad va a seguir aumentando y no tiene salvación o sanidad? Ponga su confianza en Dios. Aunque también, hermanos, en su perfecta voluntad, quizás hasta que no sanemos. También quizás en su perfecta voluntad, bueno, a veces nos esforzamos tanto que también materialmente o económicamente no nos va muy bien. Y quizás tampoco mejoremos. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que la confianza no debe estar puesta en seres humanos, no debe estar puesta en cosas materiales, en inmuebles, en dinero, en una tarjeta, en una cuenta bancaria, en mi popularidad, en mi pastor, en mi sobrevedor. Un saludo, sobrevedor, que nos acompaña el día de hoy. No, la confianza no es en seres humanos, en seres materiales finitos, sino la confianza en nuestro Dios debe estar en nuestro Señor, porque Él nos acompaña en esos momentos de sufrimiento. Tenga esa seguridad, querido hermano y hermana. Cristo estaba preparado para soportar las agonías de la muerte misma, y Dios, el Señor del universo, estaba preparado para soportar el sufrimiento por la humillación y muerte de su Hijo. ¿Por qué estuvo Dios dispuesto a aceptar ese sufrimiento? ¿Qué implicaciones tiene para vencer al pecado y a la muerte y los males que afligen a nuestro mundo, y para conferirnos una vida más gloriosa de lo que jamás podamos imaginar? El ejemplo que Dios nos da a nosotros es que a pesar de estar en sufrimiento, hermanos, tenemos que afrontarlo. Y tenemos también que estar siempre preparados para esos momentos. Quizás a usted le esté yendo muy bien ahorita. Quizás a usted le esté yendo muy mal ahorita, en todos los sentidos de la vida. Siempre decimos, a los que estamos mal, decimos, vendrán tiempos mejores, pero ¿y si no llegan? Pues también, bendito sea Dios, gloria a Dios, porque quizás eso me mantiene cerca de nuestro Señor. Quizás si me empieza a ir mejor, no me venía el polvo, hermanos. Es posible, ¿no? Porque somos carne. Porque muy fácilmente se nos olvida los beneficios que muchas veces Dios nos hace, o nuestro prójimo, que creemos que es Dios a través de nuestro prójimo, nos ofrece y nos da. Y se nos olvida fácilmente. Pero no se nos olvida nunca las cosas negativas. Podremos hacer 100 cosas, 95 buenas, pero 5 malas. Pero nos vamos a acordar siempre de las 5 malas. El Señor nos dice, prepárense para el sufrimiento, porque también traerá bendición. El sufrimiento de Dios trajo bendición para nosotros. Y Él estaba dispuesto y estaba preparado para ofrecerlo por causa de nosotros. 3. Por amor a nosotros, dicen varias hermanas aquí en el Facebook. Podemos no tener un entendimiento absoluto sobre el por qué Dios permite el sufrimiento.
Y quizás, hermanos, nos vamos a morir con esa duda. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Hay un libro que, ¿por qué le pasan las cosas malas a las personas buenas, ¿no? Algo así, hay un libro por ahí que mi esposa tenía y que por ahí vi. Haría falta leer ese libro para entender o tratar de entender un poquito más. Pero quizás, hermanos, y lo más seguro es que nos vayamos a la tumba, todos nosotros, sin entender totalmente, plenamente, por qué Dios permite el sufrimiento. Pero sí sabemos que estaba dispuesto a sufrir por nosotros, a aceptar un sufrimiento del que no podemos formarnos una idea completa. No alcanzamos a ver el plan perfecto de Dios en toda su totalidad. Vemos que fue para que nosotros fuéramos reencontrados con Él, pero creo que es todavía va mucho más allá, es algo todavía mucho más profundo. ¿Podemos buscar el amparo de Dios en el sufrimiento? Concluye el escritor. Querido hermano y hermana, ¿podemos buscar refugio en nuestro Dios en el sufrimiento? Vamos a concluir esta lección, queridos hermanos. La cruz puso en evidencia la maldad humana y al mismo tiempo la revelación del propósito de Dios de vencerla. Pregunta: ¿dónde estaba Dios cuando el Hijo inocente moría? ¿Dónde estaba el Dios omnipotente cuando quien era su semejanza agonizó hasta expirar clavado en la cruz? ¿Dónde estaba Dios? Dios el Padre estaba allí junto a su Hijo. Por eso sabemos, queridos hermanos, Dios entiende nuestro dolor. Dios entiende nuestro dolor. Dios entiende su dolor, querido hermano y hermana. Ponga su confianza en el Creador de todo. Ponga su confianza y su oración no en cosas vanas de este mundo, no en personas, no en algo tangible para nosotros que se destruye, sino pongamos la confianza en el Dios que lo creó a usted, que me creó a mí y que también nos dio la oportunidad de salvación. Queridos hermanos, no se pierdan la siguiente lección, que se titula El silencio de Dios. Esta es una serie que estamos estudiando, queridos hermanos, La esperanza, el ancla del alma. Ya estudiamos la primera lección, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? El día de hoy analizamos que Dios entiende nuestro dolor. Y dentro de 8 días los invitamos para que continuemos estudiando el silencio de Dios. Que Dios bendiga nuestras vidas. Paz a vosotros.